Quisiera que me acompañen, hermanos, a el libro del profeta Joel. En la ocasión anterior en la que nos tocó dirigir la escuela dominical, estuvimos viendo el libro del profeta menor anterior y vamos a continuar en esta mañana viendo el libro del profeta Joel. Yo en las últimas semanas estuve escuchándolo y mientras más lo escuchaba, más se me grababa una frase. Y cada vez que alguien me preguntaba, lo primero que me venía a la mente era decir, el Evangelio de Joel. Pero yo no entendía de manera consciente por qué yo decía el Evangelio de Joel. Y es que cuando usted ve las divisiones del libro, lo vamos a ver más adelante, usted ve que hay todo un evangelio allí comprendido. Aquellos fueron mensajeros de Dios que hablaron a los hombres de parte de Dios. Y lo que vamos a ver en esta mañana es cómo el evangelio mismo está contenido allí, como palabra misma de Dios. Y vamos a ver algunas enseñanzas de los profetas menores. No vamos a leer el libro completo ahora, pero sí quiero que leamos los primeros versículos para que ustedes vean la introducción y nos vayamos adentrando a el porqué de las aplicaciones en las cuales vamos a resaltar y enfatizar lo que hace el profeta Joel cuando él compara la naturaleza y los sembradíos y lo que afecta a esos sembradíos con la grey del Señor. Voy a leer en el capítulo 1. Él comienza hablando de la devastación de la tierra por la langosta. Y solamente voy a leer hasta el versículo 4, capítulo 1. Luego pasaremos a definir qué es lo que vamos a ver en esta mañana. Leo capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Nosotros vamos a ver entonces, dentro de breves enseñanzas, recuerden que no es un estudio del libro completo, sino vamos a ver el contexto en el que fue escrito, algunas características del profeta Joel y cómo se dirige al pueblo de Israel y Judá, sobre todo Judá en este caso. Vamos a volver a ver una descripción de los 12 profetas, sus misiones específicas, y de inmediato vamos a entrar en el contexto del libro del profeta Joel y cómo está dividido. O podemos dividirlo en tres partes. Él presenta la plaga destructora de la langosta, luego el derramamiento del Espíritu. Es uno de los versículos que más se conoce del libro de Joel, porque es rescatado también en el Nuevo Testamento. Y finalmente la última y tercera división, donde el libro habla de la liberación total. Y vamos a ver aplicaciones en sentido general, definiendo qué es esto. Yo estaba haciendo una encuesta y la última fue en el vehículo esta mañana con mi mamá y mi hijo, y ellos no sabían lo que era el saltón y el revoltón y la langosta. Domingo se ríe allá atrás, yo creo que él sabe, pero yo creo que pocos sabemos qué es lo que es el saltón, qué es lo que es el revoltón, qué es lo que es la langosta. Yo no sabía, yo conocía la oruga nada más. Y tenía una idea de lo que era la langosta. Ustedes van a ver cómo, si al Espíritu Santo le place, usa estas enseñanzas del libro de Joel para aplicarla a nuestras vidas e identificar cuántas orugas usted tiene en su vida, cuántos saltones, cuántos revoltones. De hecho, la cantidad de personas con las que hemos iniciado la escuela dominical es un fruto del trabajo de la oruga. Pero usted lo va a ver más adelante.
hemos dicho, y esto lo voy a repetir bastante rápido, si tuviera... Que no se oye. ¿Eh? No, todavía no. La pueden quitar. Entonces, de todos modos se estaba oyendo poco. Si tuviéramos cada semana los 12 profetas, no tuviéramos que repetir las descripciones, pero como ha pasado un tiempo, y me parece prudente que las repitamos. Recuerdan que Oseas, Loami, los Ruama, algunos se acuerdan de esos nombres extraños que utilizó el profeta, hablaba del amor divino y del adulterio espiritual. Joel, el que vamos a ver en esta mañana, habla acerca de que el día del Señor se aproxima. Amós, algunos lo recuerdan, que habla acerca de un juicio para los benditos, distinguiéndolo del juicio para aquellos que son incrédulos. Abdías, una nación orgullosa que fue derribada por la ira de Dios, uno de los más populares. Jonás, ¿hasta dónde se extiende el amor de Dios? Miqueas, ¿qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Nahum, que habla acerca del consuelo para las víctimas de injusticia. Habacuc, uno de mis preferidos, habla acerca del problema del mal. Fue aquel que pronunció aquellas palabras relacionadas con la higuera, diciendo, no importa, aunque la higuera no dé frutos, mi adoración es hacia Jehová. Sofonías, que habla de juicio y salvación. Ageo, que establece las prioridades del pueblo. Y ya concluyendo, antes de los 400 años de silencio y pasar al Nuevo Testamento, Zacarías y Malaquías, donde Zacarías, por supuesto, habla acerca de las señales de un Mesías que estaba pronto a venir. Solamente le faltaban un poco más de 400 años. Y Malaquías, que habla de una fe empalidecida. Algunos se ríen cuando yo dije 400 y pico de años, un poquito, pero recuerden que para el Señor 1000 años son como un día. Entonces veamos de nuevo, para que cuando vayamos estudiando brevemente el libro del profeta Joel, cuáles son las misiones específicas de los profetas, un poquito más allá y más detallado, que cuando decimos que un profeta es aquel que trae un mensaje de parte de Dios a los hombres. ¿Recuerdan la diferencia con el sacerdocio? El sacerdocio lleva un mensaje de parte de los hombres hacia Dios. En el caso del profeta, su frase de batalla era, así dice Jehová. Y por eso usted ha notado que con frecuencia nosotros oramos en Iglesia Bíblica de la Trinidad diciendo que sea escuchada palabra de Dios, voz de Dios y no voz de hombre. Lo que queremos escuchar es el mensaje que Dios tiene para nosotros, no las opiniones de Argelis o de Amauris o de Dante o de Guzmán. No, lo que queremos es escuchar que se desenrolle el libro y sea dicho el mensaje. Y esa es la diferencia entre una iglesia fiel y una iglesia apóstata. Cuando usted enrolla el libro y lo guarda o lo pone en una imagen y da a entender que usted está trayendo palabra de Dios, pero cuando lo que sale de su boca no es palabra de Dios, sino voz de hombre, eso lleva a la perdición. En el libro de Hebreos resume esto cuando, hablando del trabajo de los profetas, en pocas palabras dice, en Hebreos 1:1 al principio, no lo busque, lo voy a leer, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y por eso me encantan los libros de los profetas menores, porque ninguno dio el mensaje de la misma forma, pero dieron el mismo mensaje. El mismo mensaje, pero ninguno lo dio de la misma forma. Uno lo dio de manera elegante y sofisticada, otro lo dio de manera rústica. En el caso de Joel, utiliza muchas expresiones del campo y de insectos que vamos a ver al final en las aplicaciones generales y particulares. La misión de los profetas la podemos dividir en 6 partes, que eran las más importantes para comunicarle
la voluntad de Dios a su pueblo ayer y hoy y a todo el mundo, unos para bendición, otros para condenación. El que creyere será salvo, el que no creyere ya ha sido condenado. Y dentro de la primera misión vemos que ellos tenían que dar a conocer la naturaleza y la voluntad de Dios, estableciendo así normas de conducta. Decíamos, ¿cómo así? No puede ser una letra muerta. Cuando usted conoce la naturaleza de Dios, eso tiene que transformar su conducta. Cuando usted entiende y asimila los atributos del Dios que es 3 veces santo, como cantábamos, entonces eso tiene que transformar su conducta y manifestarse en sus actos del día a día. También la misión segunda de los profetas era reprender el pecado y traer a arrepentimiento a los que se habían extraviado. Ellos señalaban el mal, el error, el pecado, y volvían a señalar el camino correcto. Entonces, el que escuchaba al profeta dejaba ese camino, echaba a un lado los ídolos y entonces se dirigía al camino correcto. Ellos comenzaron a introducir también, en tercer lugar, reformas religiosas, sociales, políticas y morales. Por eso tuvieron tantos problemas con los reyes de cada tiempo, en los cuales ellos predicaron. No les fue bien políticamente, porque ellos llevaron siempre un mensaje que no era políticamente correcto. Cuando en Iglesia Bíblica de la Trinidad se para un predicador, un maestro, un pastor, y dice que varón y hembra los hizo Dios, y que los afeminados y los que se echan con varones irán a la condenación y la perdición eterna, eso no es políticamente correcto. Eso está en contra de las leyes de muchos países y casi seguro que se va a establecer aquí, cómo van las cosas. Pero eso no es políticamente correcto y va a llegar un momento en que algún predicador, pastor o maestro va a ser encarcelado por estas cuestiones. No fue diferente con los profetas. Ellos señalaban al rey y le decían, tú no puedes acostarte con la mujer de tu hermano. Y los guardias de una vez los rodeaban. Los jóvenes que están aquí atrás, que han visto algunas películas de Hollywood, de acción y de... Ustedes ven que cuando, por ejemplo, un enemigo es asediado o rodeado y tienen armas con miras láser, él cree que él está solo o que no tiene problema y de repente él ve como muchos puntitos rojos en su cuerpo de las miras láser de las armas. En aquel tiempo de los profetas menores y durante el ministerio mismo de Jesús, lo que ocurría no eran miras láser, sino que cada vez que cuando el profeta, usen su imaginación, porque las armas que llevaban los centuriones y los soldados eran de metal y las armaduras también. Entonces cuando ellos las movían, se escuchaba un sonido metálico. Cuando estos profetas hacían cosas como esa, de rey, tú no puedes acostarte con la mujer de tu hermano, en vez de miras láser lo que se producía era un sonido metálico. Y de repente el profeta miraba y tenía como 80 centuriones, esperando que el rey dijera para enterrarle las lanzas. De hecho, uno de ellos, no en ese mismo momento, sino le cortaron la cabeza. Nuestro mensaje y el mensaje que ustedes tienen que llevar al aprenderlo en las escuelas dominicales y cada predicación, cuando escuchamos voz de Dios y no de hombre, no siempre va a ser políticamente correcto. Y tenemos que pedirle fuerzas a nuestro Dios para que nos dé valentía para seguir llevando ese mensaje. Llevaban ellos, en tercer lugar, reformas religiosas, sociales, políticas y morales. Para advertir a los errantes, indisciplinados y rebeldes
del juicio venidero de Jehová. En quinto lugar, para animar a los fieles con un mensaje de esperanza y de consolación. La cosa no se estaba poniendo buena, se estaba poniendo peor. Y eso es lo bueno que tiene lo que está pasando ahora. Lo bueno que tiene lo que está pasando ahora es lo malo que se está poniendo. Cuando por aquí entren dos lesbianas o dos homosexuales y digan, mira lo que dice la ley, ustedes tienen que casarnos aquí y tirarnos flores y arroz. Yo no le voy a decir la cara que yo me imagino que va a poner el pastor Guzmán. Pero voy a decir algo políticamente incorrecto. En esos momentos en que yo lamento el tiempo de nuestros abuelos en los que se aplicaba la metodología de las ramitas de orégano y el agua de sal. Para usted agarrar a esos dos que están envueltos en su locura, y Leida ya lo dijo antes que yo, desnudarlos, ponerle agua de sal y darle con la varita de orégano. Yo dije que no era políticamente correcto, ¿verdad? Es una locura lo que se está viviendo hoy en día. O cuando lleguen los tiempos que están cercanos, de que un hombre de 45 años entre a su casa y le diga, mira, como la ley lo permite, yo quiero casarme con su hijita de 8 años, porque ella tiene derecho a elegir su destino. La verdad es que si sigo con lo políticamente incorrecto, si esas leyes se establecen y llega ese manganzón de 45 años detrás de su hijita de 8 años, porque la hijita de 8 años tiene derecho, según la ley, a elegir su destino. Yo espero que usted también, como padre, tenga derecho a elegir el tamaño del bate con el que usted le va a entrar. Pero es un asunto de leyes. Vamos a elegir los senadores y diputados prontamente. Tengamos en mente este tipo de cosas. Porque los profetas se refirieron a esas reformas políticas y religiosas. Ellos tenían que hacer conocida la grandeza y la misericordia del que es más grande que todas las leyes y que todas las necesidades de la humanidad, el que es conocido como Jehová de los ejércitos. Y entonces, con estas misiones en mente, llegamos a Joel. Y veamos en tercer lugar su contexto. En el caso de Joel, no es mucho lo que se conoce, dicen la mayoría de los comentaristas. Dios no reveló mucho de Joel. Su nombre significa Jehová es Dios. O sea que aquellos a los que llevan el nombre de Joel, o se les ha puesto el nombre de Joel, llevan un compromiso encima porque significa precisamente Jehová es Dios. Es el segundo de los profetas menores, pero repito que de manera histórica se sabe muy poco de él. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Porque la veracidad de la palabra de Dios primeramente tiene que ver con que es palabra de Dios. Hay algunos otros aspectos que se consideran para considerar un libro inspirado o no. No debe tener contradicciones. Tiene que estar en lo que menciona de la historia, apegado a el contexto histórico. Por ejemplo, cuando un profeta habla acerca del rey Darío, usted tiene que ubicarlo históricamente en el contexto real de la cronología de la historia misma. Y usted dice, pero mira, es verdad, porque José, cuando se habla del tiempo de las vacas gordas y las vacas flacas, o cuando él recoge los granos en los graneros y busca a su familia, pero mira, es verdad, porque aquí este libro de historia secular habla acerca de ese periodo, no lo refiere a sí mismo, pero sí da el nombre de los reyes que gobernaban en ese tiempo. Entonces eso es lo que se le llama certeza histórica.
En el caso de algunos de los profetas menores que hemos visto esa certeza y precisión histórica. Pero detectar siempre esta sección. Dios es soberano y a Él le plujo no revelar muchos datos históricos. No se mencionan los nombres de los reyes bajo los cuales el profeta Joel ministraba, y tampoco se indica cualquier otro evento históricamente conocido con el cual pudiéramos fechar el libro de Joel. Sí sabemos que era de Judá y que era hijo de Petuel. Dios no reveló mucho de este mensajero, pero eso no se queda hasta ahí. Lo poco que Dios reveló acerca de Joel fue lo suficiente y lo que necesitaba el pueblo de Dios en aquel tiempo y lo que necesitamos nosotros hoy en día. Dios manifiesta su soberanía cuando Él decide revelar algunas cosas y otras no. Cuando Dios no da detalles en el libro de Génesis acerca de qué pasó con Caín después que mató a Abel, Él está haciendo uso de su soberanía. Cuando Dios no da detalles acerca de por qué algunos hombres que caminaron con Él, Él se los llevó y a otros no, Él está ejerciendo su poder y su soberanía. Cuando Dios dice vagamente, a nuestro entender, desde nuestro punto de vista, y entraron dos en la sinagoga y hablaron acerca de la resurrección, Él no está dando detalles de quiénes fueron que entraron. Pero por otro lado, Él dice, y entonces Juan hizo esto, y después buscó a Pedro, y se ciñeron con un cinto, y se calzaron la mochila, y después hicieron, y usted está leyendo todos estos detalles, y entonces se dirigieron al sepulcro. Usted dice, no entiendo. ¿Y por qué aquí me da tan pocos detalles, y aquí me da tantos detalles, que yo no logro entender por qué me está diciendo que se enganchó la mochila o que solamente echaron semillas de almendra y miel para comer? O sea, ¿para qué me da tantos detalles en un escenario y no me da ningún detalle en otros escenarios? ¿Sabe para qué, hermano? Para que usted entienda que Jehová es Dios. Él es soberano. Ahora, insisto, los pocos detalles que nosotros le llamamos poco, Él los deja claramente establecidos. ¿Usted sabe qué hizo Dios al inspirar su palabra? Que aunque Él no reveló el contexto histórico del profeta Joel, Él sí hizo algo que hizo con pocos de los profetas menores. Y es que Él dejó dos evidencias en el Nuevo Testamento. Porque dos de los apóstoles citaron puntual y literalmente a Joel. El apóstol Pedro citó la profecía de Joel en el día en que el Señor derramó su espíritu. Quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos, capítulo 2, versículo 17. Los que tienen sus Biblias y me están siguiendo, van a notar una característica que se hace cuando se cita un texto del Antiguo Testamento. Usted ve que hasta el capítulo 15 y 16 tiene como una letra corrida, ¿verdad? Dice el 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces de ahí en adelante comienza como una forma distinta del texto, una forma, porque están citando puntualmente el Antiguo Testamento, y está citando en el versículo 17 lo que dijo Joel cuando dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
entendió el apóstol que el Señor cumplió su palabra con todos los que creían en su Hijo, en Jesucristo. Y Pablo también, vayan allí conmigo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Pablo también citó a Joel cuando dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunos hermanos, cuando mencionan ese texto, no hacen referencia a que el apóstol está citando a Joel. Y es importante hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Y lo que Él dijo ayer y prometió, ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. Por lo tanto, es importante que nosotros, al citar un texto que fue pronunciado originalmente en el Antiguo Testamento, nosotros hagamos referencia a el profeta al cual fue dada esta palabra de manera original. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como fue dicho por el profeta Joel. Joel entonces, en cuarto lugar, divide su libro en, básicamente, él no lo divide, los estudiosos lo han dividido, pero cuando usted lee los capítulos, aunque los subtítulos no estaban en los textos originales, sí hace mucho sentido la forma en la que están divididos, porque en la primera parte él relata acerca de una plaga de langostas parecida a cómo será el día del Señor que se aproxima. Sobre esta plaga y el día del Señor resaltaremos dos cosas. Primero, que acerca de, cojan la analogía, el paralelo de esa plaga de langostas que el profeta Joel profetizó y reveló trayendo el mensaje de parte de Dios a los hombres, y nuestros días y los días postreros venideros. Primero resaltemos que no hay nadie y que no hay nada que pueda escapar. Cuando la plaga de langostas arrasaba en un cultivo, no quedaban ni los tocones, no quedaba nada. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Incluso se imposibilitaba que pudieran volver a sembrar cosas ahí. Era hasta difícil volver a sembrar cosas. Porque no solamente arrancaban los cultivos, sino que dejaban sustancias dañinas y perjudiciales para el próximo cultivo que se iba a sembrar. El día del Señor será así. No hay nadie ni nada que pueda escapar a este día. El Dios de este mundo es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Y no sé en nuestra isla, pero he visto documentales de Europa y Estados Unidos donde hay una gran cantidad de dinero que se está invirtiendo. ¿Saben en qué? En refugios. El mundo no se está preparando para arrepentirse y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Se está preparando para sobrevivir al día postrero. Yo siempre he dicho que yo no estoy opuesto a los adelantos de la ciencia y la modernidad. De hecho, estamos rodeados de la modernidad. Estamos rodeados de la modernidad y hacemos buen uso de ella hasta donde nos es posible. Pero usted ve una tendencia en la humanidad hacia evitar este gran día postrero. Porque el hombre invierte muchísimo dinero en vencer la muerte. Y usted ve que se invierte en cómo vencer las enfermedades, en cómo perdí una mano, no hay problema, me pongo una prótesis. Casi estamos a punto de lograr un trasplante de hígado o de riñón. Y usted ve que la ciencia vive envuelta en eso. Pero no solamente eso.
sino que la Escritura dice claramente que vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Esto será arrasado por fuego. Bueno, pues entre otras cosas, el propósito de las misiones espaciales, ¿sabe cuál es? Colonizarlas. Y esto es importante que lo sepamos. Miren por qué. Porque siempre hemos dicho que la posmodernidad, lo quiera usted o no lo quiera, va a insertar en nuestros hijos todas estas teorías. Hay hoy en día un multimillonario, se llama Elon Musk, es una figura a admirar por muchos de nuestros jóvenes, sobre todo por los vehículos eléctricos que son de los más populares, que se llaman Tesla. Pero pocos conocen que una de sus empresas más importantes tiene que ver con viajes al espacio. ¿Cuál es la idea? Bueno, que cuando la cosa se ponga difícil aquí, entonces nosotros cojamos para Marte o cojamos para la Luna. ¿Y cuál es la locura detrás de esa idea? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo muestra la obra de sus dedos. Y me compunge porque muchos de nosotros no estamos llevando adecuadamente ese mensaje de que es que Dios es el creador de todo cuanto existe. No importa que sea en Saturno, en Plutón, en Marte. Yo le he repetido en otras ocasiones que un incrédulo me dijo, pero tú eres un hombre inteligente. Y digo, ¿a dónde tú vas con eso? Dice, ¿de verdad tú crees que no hay vida en Plutón? Digo, mira, dos cosas. Primero, yo no sé si hay o no hay. Ahora, la segunda es de la que yo estoy totalmente seguro. Que así mismo como estamos mandando misioneros para Honduras, cuando se descubra que hay vida en Plutón, vamos a comenzar a preparar a algunos para que vaya a Plutón. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ay, hermano, usted lo está poniendo muy simple. Es que es así de simple. Le preguntaron a un sabio que explicara lo que la Biblia enseña acerca del infierno y del lago de fuego. Cuando tenía como 2 horas explicando, un niño que estaba presente se acercó y dijo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Y por qué si el lago no es de fuego, dijeron que es de fuego? Y es verdad. Nosotros, cuando la Escritura nos dice, si no os hacéis como niños, no entraréis, es que creamos como niños en la verdad de la palabra de Dios. Cristo viene y viene pronto. Usted tiene que mostrar como un niño ese anhelo y esa pasión porque Él venga pronto. En la iglesia bíblica de la Trinidad, en el púlpito, es escuchada voz de Dios y no voz de hombre. Usted tiene que mostrar como un niño esa pasión de que es voz de Dios y no voz de hombre. Mira, está nublado desde anoche. Vamos a prepararnos para llegar temprano porque a las 9 será escuchada voz de Dios y no voz de hombre. Entonces, volviendo al tema, Joel en su tiempo habló acerca de que Dios en su soberanía está en control de todo. El Señor cumplirá su profecía en el día señalado y todos los moradores del mundo entenderán su soberanía. Ya sea que usted crea en el Señor Jesucristo y sea salvo usted y su casa, o ya sea que usted no crea en el Señor Jesucristo, si hay alguna persona que nos está visitando, en aquel día postrero toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros queremos que no te llegue a ese día. Nosotros queremos que tú te conviertas antes de que el Señor venga. Nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan antes de que el Señor venga. ¿Para qué? Para hacer fiesta en los cielos, como dice la palabra de Dios. Pero sabemos que te conviertas o no te conviertas, no vas a escapar de la ira venidera. Y esto fue lo que el profeta Joel enseñó en su tiempo y nosotros tenemos que enseñar en el día de hoy. Joel capítulo 2, versículo 11. Ya vamos a entrar en las aplicaciones generales y después en las particulares, pero antes vamos a leer el capítulo 2,
versículo 11, miren cómo dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército. Recuerden que uno de los nombres de Jehová es Jehová de los ejércitos. Eso no es un adorno. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y cuando yo noté la cantidad de veces que se repetía la palabra grande en el versículo, fui a buscarlo al texto original, haciendo uso de la tecnología, porque hay un buen uso de la tecnología en los diccionarios que tenemos en línea ya integrados. Y mire qué interesante, la palabra que es utilizada allí, grande, usted dice, bueno, pero grande es grande, pero oiga el detalle de la palabra que es utilizada allí. En el contexto en el que fue utilizada, la palabra significa abundante en cantidad, en tamaño, en edad, en número, en rango y en calidad. Y la única imagen que se me ocurrió que fuera breve y que pudiéramos entender es acerca del aspecto de la palabra grande, utilizado aquí en el texto original, que nosotros pudiéramos entender. En rango. Es que es el Rey de Reyes y Señor de Señores que está hablando. Y cuando estaba buscando una imagen que le transmitiera a ustedes lo que significa la palabra de que Él es excelso y superior en rango y en jerarquía, pensé en, usted tiene un cabo de la policía y tiene como 7 pies y como 300 libras. Es grande, ¿verdad? Pero entonces viene un coronel, así como yo, chiquito y bajito, y comienza a darle órdenes al cabo. ¿Quién es más grande? ¿Quién? El coronel. En el caso de Jehová, cuando Joel dice, Él dará su orden delante de su ejército, hay muchos reyes alrededor con sus ejércitos. Sí, pero es que el que está dando la orden es más grande en edad, porque desde antes de que el mundo fuera mundo, ya Él era. Él es más grande en número. Él es Jehová de los ejércitos. Él es inmenso en sus atributos. Y Él es más grande en rango. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su voz tiembla la tierra, dice la palabra. En la segunda parte, Joel comienza con las palabras y después. Vino la destrucción que él describió, pero después, en el capítulo 2, versículo 28, él dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Él está diciendo, mira, vendrá destrucción a través de la oruga, del saltón, del revoltón y de la langosta, gran destrucción, pero yo derramaré de mi espíritu. Ahí está la consolación. Y al final, en la tercera parte del libro, es la más corta y es la parte donde vemos la liberación de Judá y tenemos una visión completa de la salvación de Dios, como lo encontramos en el versículo 18 del capítulo 3, donde Joel dice, ¿lo tienen? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ajá. Sucederá en aquel tiempo que los montes tirarán mosto y los condados fluirán leche y todos los arroyos de Judá correrán agua y saldrá una fuente de casa de Jehová y regará el valle de Sion.
de Sitín. Esa es la imagen completa. Entonces, hermanos, nosotros estamos listos para entrar en lo que son las aplicaciones generales. Ahora sí quiero la proyección. Vamos a ver las aplicaciones generales. ¿Ustedes creen que nos olvidamos de la oruga, del saltón, del revoltón y de la langosta? En el caso de la oruga, a lo que el profeta se refiere es que ésta actúa en los cultivos arruinando los frutos y las hojas. En el examen del domingo que viene va a salir la oruga y el revoltón, para que se lo graben bien, ¿eh? La oruga actúa en los cultivos arruinando los frutos y las hojas. No es para que se lo aprendan, es para que ustedes vean la evolución, para que entiendan entonces, igual que yo entendí, cuando llegamos a las aplicaciones puntuales. En el caso del saltón, este actúa sorprendiendo en enjambres, aumentando el prejuicio hecho, ¿y sabe qué ataca? Las ramas. ¿Qué atacaba el otro? Los frutos y las hojas. Miren por dónde va este va por las ramas ya. ¿Va cogiendo la idea? Vamos a pasar al revoltón y la langosta. En el caso del revoltón, actúa con el poder de sacar la cáscara del tronco. Oigan por dónde va la cosa. Y eso hace que el plantío pierda fuerza de producción y se torna estéril. Tipo violento que lleva al prejuicio y a la quiebra, impide la cosecha. Y miren la reina. La langosta tiene el poder de exterminio. Él arrasa. Usted ve cuando lo que quede basura y viene un camión de basura y recoge todo y deja el limpio. Eso es la langosta. Es el poder del escorpión, hiere al agricultor y a la familia. Muy bien, hermano, nos quedan 7 minutos. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Mire, cuando es domingo, día de la adoración, día de reposo, y comienza a llover, usualmente arrancamos el culto con 3 o 4 personas, contando al que dirige el sonido, al que dirige el himno, y 2 hermanos que están ahí sentados. Ahí está la oruga, comiéndose los frutos y las hojas. No sea imprudente, no es fanatismo. No vaya a mojarte para allá. Entonces usted está viendo la lluvia caer, pero no fue de repente, está desde el día anterior lloviendo. O sea, no lo sorprendió. Esa es la oruga. Pero ¿qué ocurre? Luego usted comienza a decir, como que está nublado, no voy ahí en la tarde. Ese es el que le sigue a la oruga. Oiga, lo que dejó la oruga, ¿se lo comienza a comer? ¿Quién? El saltón. ¿Y dónde entra el revoltón? Oh, ya el próximo domingo usted comienza a planificar y dice, ¿tú sabes qué? En la mañana, wow, hay una escuela de adultos, una para lo de señas, hay una escuela dominical aquí, hay otro sermón, como que ahí es que está como la sustancia. Yo voy a decidir solamente ir en la mañana, no voy a ir a los cultos de la tarde. Ya el revoltón le está ruyendo al tronco. ¿Y usted sabe cuál es la langosta? Cuando tristemente nosotros preguntamos, ¿y qué será del hermano tal? Que hace 3 meses que yo no lo veo. Ya arrasó en su vida la langosta. Mire cómo un comentarista lo define aplicándolo a nuestras vidas. Vamos a aplicaciones puntuales y aquí hay una ñapa, como digo yo. Para los que no la conocían, miren la oruga. Ya se identificaron. Parece insignificante, ¿verdad? Pero algunos de ustedes han visto cómo esa oruga aparece en algunos frutos.
La hermana hace el movimiento que hace la oruga porque parece insignificante, pero de repente usted le da una mordida a una fruta y ¿qué sale? Y usted dice, ¡ay, qué asco! Entonces lo tira. Yo no sé por qué es un asco, porque la fruta vino premiada con carne, pero todavía como que no estamos acostumbrados a eso. En algunos países sí. Esa es la oruga. Ella actúa en la vida de quien no obedece a Dios, come los ingresos y destruye el salario. Su vida de piedad no es fortalecida porque puede ser que la librería que tenemos ahí abajo está cogiendo telaraña, pero con el doble sueldo, usted en vez de un par de zapatos se compró 5. Bueno, hermano, pero es que hay que aprovechar. ¿Cómo así? Explícame eso. Bueno, yo tenía 100 pesos para comprar un par de zapatos, pero fíjate que la tienda lo puso con un 60% de descuento. Entonces, el Señor me ha mandado a ser sabio, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a comprar 3. Y así me estoy ganando el 60%. Pero cuando usted va a la tienda, usted coge 2 y le aplican el 60% al segundo. Y cuando usted coge el tercero, dice, no, pero tiene que coger otro, porque si no, no se le aplica el 60%. Y usted dice, ¿y qué voy a hacer? Tengo que coger el número 4 y usted coge sus 4 zapatos. ¿Y le aplicaron su 60%? Sí, le aplicaron su 60%, pero usted terminó gastando no 100 pesos, sino terminó gastando 500 pesos. Y Miguel Ángel esperándolo en la librería. ¿Y qué pasa con eso? Ahí hay parte de la oruga mermando sus ingresos y haciendo que usted no invierta el dinero sabiamente. Sobre todo cuando usted le enseña los zapatos, si es una mujer, a otra hermana, va a entender perfectamente por qué fueron 4. Pero si usted se lo enseña a un hombre, él se va a quedar como un pollo delante de un televisor diciendo, yo no entiendo la diferencia de color entre ese marrón y ese marrón. Y ella va a tratar de explicarle y de decirle, no, déjame explicarte, mira, es que ese no es marrón. O sea, tú lo estás viendo marrón, pero no es marrón. Eso es un beige oscuro. Y tú ves, entonces ella le va a buscar una falda, un vestido, y le va a decir, mira, tú ves que ese no pega con ese, y el que sí pega es este. Eso no es malo, son naturalezas distintas, la del hombre y la de la mujer. Lo que estamos señalando es cómo, sobre todo en esta temporada, la oruga comienza a corromper nuestros ingresos. Sigamos adelante, hermano. Póngame la otra. Mire, ese sí es feo. Y quiero resaltar un solo aspecto, porque nos quedan solamente 2 minutos, del saltón, y es que es inconstante. Son esas cosas que solamente llegan a su vida de vez en cuando. De vez en cuando. La tía le mandó un pasaje aéreo a Miami. ¡Wow! ¿Y usted se va a quedar en el avión, en el aeropuerto? No. Pues entonces usted tiene que comprar ropa, usted tiene que buscar estadía allá. Coja la idea, no estoy siendo puntual, no estoy diciendo que eso es malo, le estoy diciendo de esas cosas que llegan de repente a nuestras vidas. Usted tiene un comedor en su casa y usted come y la comida no se le cae. Tiene su silla, tiene su comedor. Entonces viene una tía o una sobrina y le dice, yo cambié el comedor y tú no sabes la ganga que te tengo. Yo te tengo el comedor mío que tú te lo puedes llevar y solamente me tiene que dar 70,000 pesos. ¿Y cuál es la ganga? Oh, que eso cuesta 200,000 pesos. De 200,000 a 70,000, eso es una ganga. Sí, pero usted no tiene los 70,000. Entonces son cosas que llegan como de repente a nuestra vida que uno dice, wow, usted tiene su carrito y su carrito lo trae y lo lleva a la iglesia. Pero viene su compañero de trabajo y le dice, es verdad que tu Dios te bendice, porque mira, yo te tengo una oportunidad aquí. Y le enseña en la puerta el vehículo estacionado y usted dice, wow. Dice, yo compré otro, la empresa me dio uno nuevo
y yo te vendo ese nada más en 500,000 pesos. Tú sabes que eso cuesta 1,5 millones, ¿verdad? Pero su carrito lo está llevando y trayendo. Usted no tiene deuda en el banco. Entonces usted comienza a hacer, no un lío, no, 2. Para entonces meterse en ese. Vaya cogiendo la idea. Miren el que sigue. ¿Qué pasa con el revoltón? Es arrasador. Genera miseria, dolor, deudas, prejuicios, y ya la cosa se está complicando porque genera hambre, insomnio y desempleo. Hebreos habla de esto, Romanos habla de esto, en varios lugares la Biblia habla acerca del respeto a las autoridades superiores y del dominio propio. Sí, pero que yo soy un hombre también, y él no podía hablarme así, y yo le dije su verdad, y te botaron del trabajo. ¿Ven el revoltón ahí? Y usted sabe que es lo peor, que cuando estas faltas de juicio y falta de dominio propio e irrespeto a las autoridades superiores ocurren, son justificadas con argumentos bíblicos. ¿Y tú, fulano? No, me botaron del trabajo. ¿Y por qué te botaron? No, el jefe me habló mal y yo le respondí. ¿Cómo así? ¿Por qué no te sometiste a las autoridades superiores? No, porque tú sabes que tú y yo somos hijos del Rey Altísimo. Y a un hijo del Rey Altísimo nadie le falta el respeto, ni le habla pi, para no decirle la palabra. Eso no es un argumento bíblico. Tú fuiste boca floja. Tú tuviste falta de dominio propio. Y tú no te sometiste a las autoridades superiores y el revoltón entró por la puerta y creó desempleo. Finalmente, hermanos, ¿qué pasa con la langosta? Que después que usted pasa por todo eso, usted dice, en medio de esas situaciones, yo me quiero morir. ¿Le parece conocido? Por algunos de nuestros círculos familiares. Cayó en droga, claro, después quiere quitarse la vida. Es algo desastroso. Comienzan los pensamientos acerca de la muerte y solo quedan las cenizas. No quiero concluir sin que veamos la conciliación y la esperanza que trae el profeta Joel ante todo esto. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Mi hermano, mi hermana, amigo que nos visitas, en Cristo hay salvación. Y si tú crees en Él, si ya tú eres creyente y te aferras a su palabra y le obedeces y la guardas, verdaderamente de tu interior correrán ríos de agua viva, de forma tal que los que te rodean podrán ver en ti la manifestación del Dios Trino al cual le cantamos al inicio de nuestra adoración en esta mañana. Oremos. Padre, te damos las gracias porque verdaderamente los cielos cuentan tu gloria. Cuánta sabiduría infinita hay en tu majestad y soberanía, que has creado las cosas para que nos hablen acerca de tu verdad. Saca de nuestras vidas las orugas, los saltones, los revoltones, las langostas y prepara el espacio en nuestro interior para que solamente more Cristo en abundancia en cada uno de nosotros. Por tu Hijo te lo pedimos. Amén.